AudioJungle. La juventud se activa. Conoce a quienes quieren representarte en el Consejo Municipal de Juventudes. Esto es Café o Miedo. Juventud con voz y sin miedo. Bienvenidos a Café o Miedo, segunda temporada, aquí hablando con candidatos al Consejo de Juventudes. Pero antes de arrancar tenemos a Gabriela Jaramillo, creadora de contenido político con más de 276.000 seguidores en TikTok, una de las más relevantes también según cifras y conceptos. Hablamos con ella y hablamos sobre esta movida política, esta movida juvenil que se mueve ahorita en estas elecciones del año 2025. Gabriela, bienvenida a Café o Miedo y qué bueno tenerte por acá en los estudios. No, muchas gracias Santiago por la invitación y pues a todas las personas que nos van a escuchar sobre los temas tan chéveres que nos van a poner acá sobre la mesa. Bueno, primero que todo, hay una mirada muy importante. Bueno, primero, ¿cómo nace la cuenta política para políticos? Algo que realmente, o sea, todo el mundo dice que sea político y realmente uno se da cuenta, al final de cuentas, todo nos influye políticamente realmente. Entonces, ¿de dónde nace esta idea de crear prácticamente política para políticos? Pero ¿cómo se da ese giro después? En unos días enviaste una carta al presidente de la República con más de 1900 firmas hablando para que se retracte y le diga no a la violencia política y no más a ese discurso de violencia. Entonces, ¿cómo se hace giro también? Bueno, ¿cómo inicias tú ahí? Pues a ver, el proyecto de política para apolíticos nació en las elecciones territoriales del 2023, más o menos en septiembre, y digamos nació por unas razones muy puntuales. La primera es que había mucha información, pero a la vez había mucha desinformación. Entonces, mucha gente de mi círculo social, precisamente jóvenes, estaban cansados de que no estaban encontrando bien la información y de que sentían que se estaban abrumando mucho porque no había información clara o era muy difícil encontrar información sin sesgo. Entonces, digamos, esa fue una de las razones principales. También hubo una muy clara y es que mucha gente se me acercó a preguntarme por temas que no conocían. Digamos, en la situación de Bogotá, pues se lanzan a la Junta de Administración Local lo que son los ediles, al Consejo de Bogotá los concejales, y mucha gente no sabe cuáles son las funciones que ellos estaban cumpliendo en este momento. Y la tercera razón era porque una amiga se me acercó y me dijo literalmente que por el tema se volvió apolítica, porque no le llamaba la atención el tema, se sentía muy abrumada. Entonces, básicamente esas son las primeras razones por las que nace el proyecto: combatir la desinformación, acercar a los jóvenes a la política y sobre todo que los jóvenes sepan más o menos lo básico que se necesita, como lo son las funciones que tiene pues un servidor público. Digamos que más o menos nace por eso, como que los jóvenes tengamos herramientas suficientes para poder estar en un debate político, tener conocimientos y estar informados de lo que está pasando en el país. Más o menos eso es a políticos, pero lo que pasó con la carta al presidente pues ya fue un tema más aparte. Digamos, ya lo hice más un tema mío personal de Gabriela, sin usar el nombre de apolíticos, porque yo no puedo hablar por nombre de todos los seguidores de que están de acuerdo de que se les haya mandado la carta al presidente. Porque mucha gente se quejó de que fuera dirigida solo al presidente. Entonces ahí sí asumo la carta 100% a mi nombre Gabriela y no al nombre de la cuenta. Y bueno, si hablamos de Gabriela, ¿cómo hablar? Hablamos de Gabriela, ¿cómo nace esa iniciativa de enviarle esa carta al presidente Petro, que fue noticia nacional? Pues la carta nació a raíz de lo que pasó en el atentado contra Miguel Uribe. Nosotros estábamos reunidos un grupo de amigos y pues nos tocó la noticia juntos y el sentimiento que primó fue: a nosotros no nos había tocado esto, no nos había tocado, o sea, no vamos a desconocer que en Colombia todos los días matan personas, que todos los días hay asesinatos de líderes sociales, eso no lo vamos a desconocer, pero nunca nos había tocado que un precandidato a la presidencia lo hayan intentado matar. Eso era la Colombia que a nuestros papás les tocó, con todo el tema de Carlos Pizarro, con pues Galán, papá. Entonces básicamente nació de eso
y se la mandamos a Petro porque él es el primero que debería dar ejemplo de cómo dirigirse al país y de ese discurso que a veces puede tender a estigmatizar ciertas personas, como lo ha hecho con las periodistas, decirles muñecas de la mafia, como a decirle personas que no piensan como él nazis. Nos referíamos a ese discurso porque él, siendo la cabeza del país, pues nosotros creíamos que tiene que ser el primero en dar ejemplo, en moderar un poco el tono que se está manejando, pues sobre todo en un año preelectoral y sobre todo teniendo en cuenta las reformas que se estaban tramitando en el Congreso y la posibilidad de una consulta popular. Dentro de todo este punto, ahorita, bueno, al punto central que damos con toda esa entrevista es: se vienen elecciones para el CMJ y CLJ. Aproximadamente en Colombia votaron 1.200.000 jóvenes aproximadamente, una cifra bastante baja, que realmente dejan evidencia también el desinterés de la política de los jóvenes o el desinterés de la democracia, ¿no? Dentro de tu análisis, ¿cómo ves también que nace ese mismo desinterés de los jóvenes? ¿O crees que ha sido algo histórico que siempre ha pasado? ¿Cómo es tu análisis ahí en ese aspecto prácticamente? No creo que sea algo histórico, porque, digamos, uno se pone a pensar, la Constitución del 91, todo el tema de la papeleta fue algo que movieron netamente los jóvenes. El estallido social en 2021, toda la presión que se generó para que no pasara la reforma tributaria de Duque, también fue en gran parte responsabilidad por los jóvenes. Entonces no creo que sea algo histórico. Sí y no. No por eso, pero sí también porque normalmente en elecciones, históricamente, creo que en el país y en el mundo es normal que el grupo que más se abstiene de votar son los jóvenes. Eso es una realidad en todas las elecciones. Entonces siento que en este momento lo que está pasando con los consejos de juventud, pues sí es muy crítico por un tema educativo y por un tema de responsabilidad del Estado. Por tema educativo, porque en muchos colegios se dejó de dar, digamos, materias como lo son Constitución y Democracia, Historia de Colombia. Hay muchos colegios en los que dejaron de dar esas materias, como desde el 2008-2010. Nuestros papás sí veían esas materias en el colegio. Entonces, digamos, creo que es normal, por lo que los colegios han intentado despolitizarse, dejaron de dar esas materias. Entonces, creo que desde el lado educativo es normal que los jóvenes estén, depende, pero hay jóvenes que están desarraigados de la política, y también responsabilidad del Estado, porque el Estado mismo es el que debe promover o incentivar las elecciones a los consejos de juventud, y eso no ha pasado, por lo menos por parte de la registraduría, que creo que en 2021 hizo un muy mal trabajo con todo el tema de la difusión de quiénes eran los candidatos, en qué consisten los consejos, y todo el seguimiento que se le ha dado en esos 4 años, creo que también ha sido responsabilidad del Estado. La juventud se puede decir que votó por Petro. Precisamente, ¿cómo has movido y cómo es tu análisis frente a la llegada de Petro y con la juventud? ¿Cómo es tu análisis del mismo discurso de poder y el mismo también acompañamiento de la juventud con Petro? ¿Es firme la juventud con Petro o no es firme todavía? Pues yo creo que al principio sí lo fue, por lo mismo lo respaldaron mucho en el estallido social en 2021 y pues fue claro cómo lo apoyaron en muchas de las marchas que él convocó y sobre todo cómo lo apoyaron en las elecciones en 2022 cuando fue presidente. Hoy en día creo que ya no tiene esa fuerza juvenil. Se ven las movilizaciones que ha tenido el gobierno, ya no cuentan con el mismo apoyo de antes. Uno ve más que todo ahora mucha presencia, sobre todo de indígenas de diferentes partes del país, y uno cada vez ve menos jóvenes. Y hay sentido que no haya jóvenes por todo lo que ha pasado. Por ejemplo, con el tema del ICETEX. Es normal que muchos jóvenes se hayan desencantado por el tema del desfinanciamiento del gobierno al ICETEX. También creo que es normal porque en los consejos nacionales de juventud, si no estoy mal, creo que el presidente ha faltado, creo que por obligación tiene que asistir a 3 reuniones nacionales. Me acuerdo que faltó a una porque en su agenda priorizaron reunirse con jóvenes de Palestina y no fue a la reunión que se tenía programada con los consejeros nacionales de juventud. Entonces creo que es más que normal que estén desencantados, y creo que ese apoyo que tenía en ese momento en 2022 no lo tiene hoy en día. Y no lo digo yo, lo dijo Jennifer Pedraza, que fue una de las que dirigió y movilizó a muchos de esos jóvenes. Ella siente que Petro en 2021 llegó a instrumentalizar a muchos de esos jóvenes y que por eso están desencantados. Y uno lo ve en las encuestas hoy en día, Petro no tiene el 40-30% de apoyo de los jóvenes.
O sea, la desaprobación está en el 70%, la aprobación en el 30%, pero en jóvenes no pasa del 40%. Ok, y bueno, justamente se acercan nuevamente elecciones del año 2026, tienen nuevos candidatos prácticamente a la Cámara, al Senado, a la Presidencia, pero ¿cómo crees que se influirá la juventud ahorita? Más activa participación de los jóvenes, menos. ¿Cómo crees y cuál va a ser el papel que creerías tú que va a llegar a la juventud en 2026? ¿O les extremos han dejado que los jóvenes también ya no les interese la política o también cómo podrán jugar los extremos políticos ahí? Pues que viendo los candidatos que están potenciados hoy en día, yo veo un Daniel Quintero, que hoy amaneció con un 8.3%, subió un montón. Yo no veo jóvenes apoyando a Daniel Quintero, que para mí Daniel Quintero representa un extremo. Santiago Botero, que es un extremo completamente diferente a Daniel Quintero, tampoco veo jóvenes apoyando a Santiago Botero. ¿Dónde están los jóvenes? Yo veo jóvenes están apoyando a Claudia López. Hay jóvenes de Claudia López, eso es seguro. Hay jóvenes con Sergio Fajardo, hay jóvenes con David Luna, hay jóvenes con Vicky Dávila. Y eso también se ve a través de quienes están detrás de las redes sociales de ellos. A Fajardo, todas las redes se las manejan jóvenes. Eso se nota, por eso tiene mucha acogida en redes. A Vicky Dávila también se la están manejando jóvenes. ¿Entonces crees que sería más por el centro o qué punto lo verías tú? ¿Izquierda centro, centro derecha? ¿Qué papel jugaría la juventud ahí? Pues yo creo que igual van a haber jóvenes que van a apoyar el proyecto que impulse el pacto, sea la candidata María José Pizarro, sea Gustavo Bolívar, porque igual el pacto es bastante unificado. O sea, el día que el pacto decía sacar en conjunto un solo candidato, yo creo que los jóvenes que sigan apoyando el proyecto del pacto van a respaldar a ese candidato. Okay. Y en un punto, cuando evidentemente yo creo que siempre va a haber una segunda vuelta, va a haber otro grupo de jóvenes que no están de acuerdo y esos jóvenes se van a movilizar con el otro candidato. Okay. Que puede ser, en este momento uno no sabe. ¿Tú crees que también, porque pues ahí yo he visto discursos políticos y he sentido también, y no sé si tú concuerdas conmigo o digas que no, pero ¿crees que la juventud ha sido tratada como una minoría política o mayoría política? Para mí mayoría política. Por eso, ¿qué opinas sobre eso? Minoría política, mayoría política. Siento que es difícil, porque siento que en elecciones los políticos nos ven como una mayoría porque les servimos en este momento. O sea, somos instrumentalizados. Sí. Como pasó con... Porque les servimos para respaldar partidos, les servimos para hacerles campaña, pero cuando se posesionan, ahí nos volvemos una minoría porque los jóvenes dejan de tener voz, ya no son tenidos en cuenta. O sea, para mí es claro que somos instrumentalizados por partidos políticos, por políticos mismos. Entonces, a veces les servimos como mayoría y a veces no. Okay. ¿Hay necesidad de pasar la política tradicional y dejar y ponerla de ahora o cómo crees que podría ser cambiante la política? O sea, la política es cambiante, pero hay necesidad de seguir con la política tradicional y cambiarla de ahora. ¿Cómo verías tú este punto? ¿A qué te refieres con la ahora? ¿Como política de opinión? Política de opinión de la juventud, yo le llamo una política más de activismo juvenil, se puede decir. Okay. Pues yo siento que algo que demostró este congreso es que ser joven no significa que uno vaya a ser bueno. Eso es una realidad, porque muchos de los que entraron al congreso son jóvenes, pues era su primer cargo. Lo digo de cualquier partido político, ser joven no es que automáticamente uno vaya a hacer la diferencia. O sea, yo estoy de acuerdo con que aumente la participación política de los jóvenes. Me alegra que haya jóvenes en el Consejo de Bogotá, que haya en la JAL, pero se ha visto que por ser joven no significa que uno vaya a hacer bien el trabajo. Eso depende más de la calidad de la persona, de los valores, de lo entregada que esté al servicio, de la preparación académica que tenga. Ok, bueno, para finalizar, y la última es, bueno, ¿qué llamado realizan esos jóvenes que se puede llamar a políticos? Es como ese llamado a los jóvenes que no les gusta la política, que es complicado que les llegue ese discurso político también. ¿Cuál es ese llamado principal a
hace también discurso, se puede decir, de crítica, ese discurso también político sesgado. ¿Qué llamado realizas sobre eso? Pues el llamado sería que es completamente respetable y entendible que a uno no le guste la política, sobre todo siendo joven y sobre todo en un país donde la política es sinónimo de conflicto para muchos, donde en este momento la situación está muy complicada, es hostigante y está polarizado. Pero creo que es importante que si uno se considera apolítico, es hacerle la invitación a que decida buscar medios de los cuales informarse, sean de su agrado o no sean de su agrado, sean políticos. Yo creo que hay demasiados políticos, demasiados partidos en el país, alguno le debe gustar, porque al fin y al cabo la persona es un ser político que tiene que ser parte de la sociedad y es mejor estar informado porque la información da poder. Y si uno no sabe lo que está pasando, a uno le pueden meter los dedos en la boca y tomar las decisiones por uno. Entonces básicamente es la decisión, mejor que uno esté, aunque sea con las mínimas bases, para saber lo que está pasando en el país y que uno misma pueda tomar las decisiones de su vida con respecto al mundo político. ¿Cómo defines a la juventud colombiana? Rápidamente. ¿Cómo la definirías tú? Complicado. Siento que nos podríamos movilizar más. Okay. En este momento creo que está pasiva la cosa, pero creo que es por la misma polarización. Pero, o sea, creo que podemos ser demasiado poderosos, pero en este momento estamos pasivos. Bueno, mirar a ver qué pueda pasar, mirar qué puede haber también en lo que pueda haberse en las elecciones del año 2025. Algo que es complejo para los jóvenes, pero pues hay metas. Queremos llegar a esa juventud, queremos llegar para que los jóvenes realmente voten, salgan a las urnas porque les interesa, más que por un compromiso político, que le metan la ficha a esto, porque muchas veces los consejos de juventud son instrumentalizados también en cierta parte. Entonces queremos también ver por qué se puede realizar en Madrid, Mosquera, Funza, Bogotá, en toda Cundinamarca. Gabriela, mil gracias. Feliz de tenerte acá a hablar sobre todo lo que habla prácticamente de la juventud colombiana, lo que necesita. Involucrarse más en lo que nos afecta, ser más activos, pero también tener una mirada objetiva sobre lo que somos, sobre lo que vivimos y sobre todo lo que somos el presente. Entonces, mil gracias. No, gracias a ti por la invitación. Entonces, bueno, mil gracias a cada uno de ustedes. Soy Santiago Álvarez, aquí en Café o Miedo. Esta es Café o Miedo, segunda temporada con los consejos municipales de juventud. Que tengan excelente resto de día, excelente resto de tarde. Chao, chao. Audio Jungle. Esto fue Café o Miedo. El espacio donde la juventud se informa, se expresa y se prepara para decidir. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el 19 de octubre tú votas, tú eliges, tú decides, y esta vez sin miedo.